Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados. Sobre tu altar se ofrecerán becerros. No puedo decir necesariamente que Zúquero escribió esa canción para arrepentirse delante de Dios, ¿verdad? Porque dicen que lo escribió en una depresión después de haberse divorciado de su esposa, así que podía hacer una confesión de pecados a otra persona, ¿verdad? No necesariamente a Dios. Pero a lo largo de la historia este ha sido uno de los salmos como más importantes, ¿verdad? Hay ciertos salmos como que marcan muchísimo, han marcado muy fuerte la vida de la iglesia. El Salmo 23 con el que iniciábamos, y este Salmo 51, este es uno de los 7 salmos penitentes, y se clasificaron así durante la Edad Media. 7 salmos donde el pecador se arrepentía de sus pecados, donde el pecador ora delante del Señor arrepintiéndose por sus pecados. Y en este salmo hay dos grandes fuerzas que nos vamos a encontrar: la fuerza del pecado, de la falla del ser humano, pero la fuerza también de la misericordia de Dios. La fuerza del pecado y la fuerza de la misericordia de Dios. Me llama mucho la atención porque cuando nosotros pecamos, que es una realidad en la vida del justo, esta canción es para el pueblo de Dios, y nosotros lamentablemente caemos en pecado. Nosotros le fallamos al Señor, nosotros le fallamos a otras personas. Nosotros hacemos lo malo sabiendo que está malo, ¿verdad? Carebarros. Pero en momentos cuando pecamos, nosotros nos comportamos como que si la fuerza de nuestro pecado fuera más fuerte que la fuerza de la misericordia de Dios. Cuando nosotros pecamos, muchas veces nos comportamos como si el poder de nuestro pecado fuese más fuerte que el poder de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y aquí nos encontramos esa batalla entre el pecado y la misericordia, esas dos fuerzas. Pero gracias a Dios, su misericordia siempre es más fuerte, siempre es más poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Si no, no estaríamos acá. Si no, no estaríamos acá. Si nuestro pecado fuese más fuerte que lo que Dios tiene para nosotros, que la provisión del cielo para la humanidad, ninguno de nosotros podría verle la cara a Dios. Ninguno de nosotros podría levantar una oración. Ninguno de nosotros podría estar en este lugar levantando manos limpias y santas como enseña la palabra del Señor. Solamente porque su misericordia es más fuerte que cualquier pecado, no importa lo atroz, lo terrible que haya sido. Solo porque su misericordia es más fuerte es que podemos estar aquí. Amén. Así que en este salmo nos encontramos esas dos fuerzas. Dicen que en los salmos encontramos qué creía, cuál era la fe del pueblo de Israel. Así que bueno, vamos a ver qué creían, qué nos enseñan estos salmos. Primero vemos la gran corrupción, la corrupción total del pecado. Entonces, hablando de esa fuerza presente, la que nos trae hasta este contexto, ¿verdad? Del Salmo 51.
Este es un hombre que pecó, este es un hombre que le falló a Dios y se está dando cuenta de la corrupción total en su vida por culpa del pecado. Se está dando cuenta del gran problema que le ha causado el pecado, lo complicado que se ha vuelto su vida, lo seca que se ha vuelto su alma a causa del pecado. Porque nosotros pecamos, ¿verdad? El inicio es un vacilón, al inicio es un fiestón, ¿verdad? Al inicio anda jugando de loco uno. Pero poco a poco, conforme se va dando cuenta de las consecuencias de la pésima decisión que tomó, uno se da cuenta que su alma se está secando, que se siente más lejos de Dios, que se siente culpable, que en su vida han empezado a producirse toda clase de problemas. Hay una definición que me gustó mucho que me encontré de lo que es el pecado. En un libro de teología dice que el pecado es ese comportamiento que está arraigado en indiferencia a la voluntad de Dios. Una preocupación desbalanceada por los deseos propios que resulta en el dolor y la destrucción de otros. Es un comportamiento que está arraigado en la indiferencia a la voluntad de Dios. O sea, que me importa lo que Dios haya dicho. ¿Por qué? Porque lo más importante, lo que pone primero es mis propios deseos. Sí, Dios dijo tal cosa, pero yo tengo muchas ganas de hacer esto. Sí, Dios dijo que está mal, pero tal vez por esta vez yo me pueda salir con la mía. Pero tal vez por esta vez, no sé, no lo va a complicar tanto, ¿verdad? Porque que es un pecadillo aquí, un pecadillo allá. El Señor sabe que somos humanos, aleluya. Porque ¿qué importa? ¿Qué importa darse un permisito por aquí? ¿Qué importa darse un permisito por allá? Escoge 3 palabras en esos primeros versículos del Salmo 51. Te vuelvo a leer esos primeros versículos. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda maldad, límpiame de mi pecado. Hay 3 palabras diferentes que él usa, este autor de esta poesía, de este salmo, para dar a conocer la profundidad del efecto del pecado sobre su vida. 3 palabras para dar a conocer la profundidad del efecto del pecado contra su vida. La primera de ellas en hebreo es pesha, y es lo que se dice transgresiones, y esa palabra se usa para hablar de rebelión en contra de Dios. Una rebelión en contra de Dios es rebelarse, es decir, dijiste esto, pero yo voy a hacer aquello. ¿Verdad? Nadie se revela porque se le fue, ¿verdad? Nadie se revela por error. Cuando uno se revela contra algo, uno sabe lo que uno está haciendo. Cuando uno toma la decisión de rebelarse, uno sabe la decisión que está tomando. Así que esa primera palabra de la cual está hablándonos el salmista, lo que nos quiere decir es: yo sabía que Dios dijo que tal cosa, pero yo decidí hacer tal otra. Yo decidí poner primero mis deseos que los deseos de Dios. Yo decidí vivir primero para satisfacerme a mí que para satisfacer a Dios. Yo decidí rebelarme contra la voluntad de Dios, porque el pecado es rebelión contra Dios. Cuando nosotros experimentamos el pecado en nuestra vida, tratamos de aminorarlo, ¿verdad? Es que fue una falla, es que fue un error, ¿verdad? Es que caí en pecado, ¿verdad? Como enseña Lucas Leis, ¿verdad? O sea, no es que uno anda caminando por la vida y hay un hueco de pecado y uno de repente, ¡guau!, me caí en pecado, ¿verdad? Es decidir rebelarme contra Dios. Es: Dios dijo esto y yo sé que Dios dijo esto, pero yo voy a hacer aquello. Me estoy rebelando en contra de la autoridad máxima sobre mi vida. Me estoy rebelando en contra de mi rey. Me estoy rebelando en contra de mi creador. Él ha dicho una cosa, pero yo decidí, no, mejor voy a hacer otra. Mejor voy a vivir de otra forma, mejor voy a vivir de otra manera. Voy a poner primero lo que yo quiero hacer, mis intereses, lo que a mí me gusta. Y en el versículo 4 tal vez a nosotros nos refuerza una parte muy negativa de nuestra cultura, porque el versículo 4 dice: contra ti, solo contra ti he pecado, Dios.
Aquí lo que está haciendo es reconociendo que el pecado, la raíz del pecado es esa rebelión contra Dios. Que cuando pecamos es porque estamos haciendo algo en contra de Dios. Pero lo que no está diciendo es que no le hice daño a nadie más. Cuando usted lee el inicio de ese salmo, usted se da cuenta que está hablando nos pone en el contexto de cuando David pecó con Betsabé. Y si usted conoce esa historia que está en 2 de Samuel, capítulos como del 11 o del 10 al 12, usted se da cuenta de algo. David mandó a llamar a esta mujer que tenía un esposo, mientras el esposo estaba en la guerra, él estaba ahí solo en el palacio, se acostó con ella, le llegó la noticia que estaba embarazada, mandó a matar al esposo, porque, ahí usted puede leer la historia, la cosa es que mandó a matar al esposo en la batalla, y ahí estaba como si nada, ¿verdad? Con esa mujer que en ese contexto fue abusada y estaba ahí embarazada, ¿verdad? Con un hijo que le pertenecía a David. Y es en ese contexto que nos pone lo que pasó en el Salmo capítulo 51. Entonces, David no podía decir, mi pecado no afecta a nadie. Porque eso es lo que nosotros decimos, eso es lo que nos enseña nuestra cultura, ¿verdad que sí? Eso es lo que nos enseña la sociedad. Bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera mientras no afecte a nadie. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera mientras no afecte a nadie. Yo hago con mi vida lo que yo quiera mientras no afecte a nadie. Esa idea no existe en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Ellos no son una cultura tan individualista y egocéntrica como nosotros. Para ellos esa idea de que lo que yo hago no afecta a nadie más simplemente no existía. Así que cuando el salmista está diciendo yo he pecado solo contra ti, Dios no está diciendo no, mentiras, yo no mandé a matar a ese señor, yo no abusé a esa señora, no fue por mi culpa que se murió ese bebé. Eso no es lo que está diciendo David. Lo que está diciendo es el centro de todo, la raíz de mi pecado es que me rebelé en contra de ti, Dios. Pero la verdad es que el pecado siempre va a afectar a alguien más. Nuestro pecado siempre va a tocar la vida de alguien más. Es mentira que lo que nosotros hacemos nunca va a afectar a nadie más. No, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo simplemente porque mientras no afecta a nadie más, mientras no le cause daño a otro, mientras no le cause mal a otro, eso no existe. Cada una de nuestras acciones tiene repercusiones en otras personas. Cuando la palabra del Señor nos presenta los mandamientos de Dios, Dios nos está presentando no solamente como nada más un simple capricho que Él pone, ¿verdad? Como para que a ver si llegan aquí, ¿verdad? A vivir en este nivel, ¿verdad? En realidad lo está poniendo para proteger a la comunidad, para proteger el uno al otro. Cuando yo peco, estoy haciendo cosas en contra de mi hermano también, en algún punto, en algún nivel. Estoy haciendo algo que afecta a otra persona de una o de otra manera. Estoy haciendo algo que hace que yo también no solo peque contra Dios, sino peque contra mi hermano o mi hermana. Pero a nosotros nos encanta esa idea, esa fantasía. Hay cosas que yo puedo hacer que no van a afectar a nadie. No. Todo lo que yo decido hacer va a afectar a alguien. Va a tener una repercusión sobre tus hijos. Va a tener una repercusión sobre tu esposo o tu esposa. Va a tener una repercusión sobre tu iglesia. Va a tener una repercusión sobre alguien más. Todo lo que yo decido hacer o no hacer va a impactar la vida de alguien. No, pero pastor, no mentiras. O sea, lo que yo hago, yo me emborracho, pastor, y ahí súper bien, tranquilo, ¿verdad? Soy de los borrachos buena gente, no de los que se ponen violentos, ¿verdad? Soy de los borrachos que abrazan y que se sienten los regazos, ¿verdad? Tranquilo, pastor, no, lo que yo hago no afecta a nadie. Siempre vas a tocar la vida de alguien más. De alguna u otra manera. Puede ser que el efecto para otros venga en que dinero que debía ser para bendecir a tu familia, para bendecir a tu casa, que debía ser para el futuro de tus hijos, te lo estás gastando en un vicio. No, pero no afecta a nadie, no, si estás afectando el futuro de alguien más. Puede ser que vengan en manera de vergüenza.
¿verdad? Que se sientan humillados otras personas, afectadas otras personas. Puede ser que se dé en manera de un abuso hacia otra persona, aunque esté a la distancia de una pantalla de computadora, pero igual estás en una relación que está perpetuando que esa persona sea abusada. No, pero lo que yo hago no afecta a nadie, eso es solo yo, ¿verdad? Y eso es solo yo. Es más, ¿cuál es el gran problema que tiene la gente con la iglesia hoy en día? La gente no tiene problemas con Dios. No sé si usted se ha dado cuenta. La mayoría de gente no tiene un problema con Dios, tiene un problema con la iglesia. ¿Y cuál es la queja de la gente con la iglesia? Es que son unos hipócritas. Así que tu pecado, de una u otra manera, está afectando el concepto que tiene el mundo de la iglesia de Cristo. Entonces no digas que lo que haces no afecta a nadie ni a nada, porque hay gente a la que se le está estorbando para su salvación, solamente para que vos vivas por tus caprichos. No, pero lo que yo hago no afecta a nadie. No, yo puedo hacer lo que yo quiera, no hay que ser tan religiosos. No. En la palabra del Señor, Dios nos advierte una y otra vez acerca del pecado, porque Él nos ama y porque no quiere hacer que nuestras relaciones a nuestro alrededor se rompan. El pecado va a romper relaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. El pecado va a romper relaciones con gente a tu alrededor, porque eso es lo que hace el pecado. Poco a poco nos va metiendo en problemas. Rebelarse contra Dios es cosa seria. Rebelarse contra Dios no es algo, no es jugando. Rebelarse en contra de Dios no es algo que se pueda pasar por alto así porque así. Es rebelarse contra Dios. Así que qué increíble que sea la primera palabra que escoge el salmista, ¿verdad? Para hablar de lo que sucedió en su vida. Yo me he rebelado contra Dios. Una de las cosas que tenemos que aprender como iglesia, que nos enseña este salmo, es que tenemos que aprender a reconocer la profundidad de nuestro pecado delante del Señor. Tenemos que aprender a reconocer el efecto tan grande, tan fuerte, tan profundo que puede tener el pecado en nuestra vida delante del Señor. No es jugando, no fue un error, no fue una falla, fue una rebelión abierta contra Dios. Algo así como lo mismo que hizo que al diablo lo echaran del cielo, ¿verdad? Precisamente rebelarse contra Dios. Lo que vino a tratar de hacer en el huerto del Edén con Adán y Eva, que se rebelaran contra Dios, lo que sigue haciendo hasta el día de hoy en nuestras vidas, trata de hacernos que nos rebelemos en contra de Dios. Hay una autoridad que ha dicho algo, pero yo prefiero darle la vuelta. Así que en la Biblia hay pecados ocultos, reconoce que hay pecados ocultos. En la Biblia reconoce hasta que hay pecados, que hasta que sí que hay momentos donde sí puede haber pecados accidentales, ¿verdad? La Biblia reconoce que hay momentos donde por accidente le hice daño a alguien, le hice daño a una persona, ¿verdad? Y pone toda una provisión en la ley para cuando pasa algo como esto. Pero ese cuento de pecados privados, como pecados solo mío entre Dios y yo, en realidad no. En realidad no. De hecho, la misma vida la misma vida de comunidad religiosa, ¿verdad? De iglesia, digamos, si queremos decirlo, lo evitaba, ¿verdad? Porque cuando uno pecaba, uno tenía que agarrar un animalito y llevarlo ahí al altar de sacrificio, ¿verdad? Cuando uno pecaba, uno tenía que traer un animalito y hasta había, dependiendo de tal pecado, tal animalito, ¿verdad? Así que cuando usted lo veían pasar con un toro, decía, papá! ¡Ay, papillo! Tan santo que se veía el vecino, y ahí lo hizo, iba con un toro para la casa de Dios. Una palomilla, uno dice, si no es tanta pelada, hasta la puede llevar aquí uno. Pero imagínense al chile que le tocara un toro llevar uno. Y decía, ¿qué voy? ¿Qué puedo hacer? Bueno, a nosotros nos gusta todo más. La segunda palabra que escoge el salmista es la palabra ahón, y es la que tiene que ver con depravación. Se refiere a una depravación, a una distorsión de valores morales. O sea, cuando pecamos,
la imagen de Dios en nosotros se pervierte. Cuando pecamos, empezamos a distorsionar los valores por los que debíamos vivir. Empezamos a vivir depravadamente, o sea, dejamos de ser nosotros. Hermano, una de las grandes mentiras que el enemigo nos quiere poner siempre es que el pecado lo podemos manejar y lo podemos controlar, ¿verdad? Esa es de las primeras mentiras que uno siempre se pone, de las primeras excusas, ¿verdad? Así como, no, yo tengo esto bajo control, ¿verdad? Yo lo dejo como quiera, cuando quiera. Y lo que no nos damos cuenta es que el pecado nos está deformando, nos está depravando, está distorsionando quien Dios ha dicho que nosotros debíamos ser. Lo quieras o no, el pecado te está cambiando. Lo quieras o no, el pecado te está cambiando. Lo quieras o no, el pecado está transformando cosas en tu vida que están saliéndose de lo que deberían estar alineados de acuerdo al plan de Dios. Lo quieras o no, el pecado está cambiando áreas en vos. Lo quieras o no, tal vez uno no se da cuenta al inicio, pero se da cuenta hasta después que uno dice, yo no creí que fuera capaz jamás de hablarle hacia mis hijos o a mi esposa o a mi esposo. Yo jamás me creí capaz de venir y tomar algo que no era mío. Jamás hubiera pensado que yo era capaz de eso. Jamás yo habría pensado que era capaz de hacer tal cosa. ¿Cuántas veces hemos tenido que conversar con personas que se dicen eso? Que dicen, es que yo jamás pensé que yo fuera capaz de hacer algo como esto. ¿Por qué? Porque el pecado va distorsionando. El pecado va cambiando, el pecado va transformando. El poder del pecado, cuando estamos entregados solamente a ese poder del pecado, nuestra vida empieza a ser deformada, empieza a cambiar su diseño original y ya no es el diseño que Dios nos había puesto. Por eso es que el salmista dice, el pecado está siempre delante de mí, porque el pecado es un tormento. Llega el punto donde se empieza a salir tanto de las manos y uno está ya tan embarcado, tan metido en eso, que el pecado está siempre delante de mí y me siento tan culpable. Que qué feo venir y querer adorar a Dios cuando uno se está sintiendo culpable. Yo sé que a usted no le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Yo sé que a usted jamás le ha pasado algo parecido, ¿verdad? Pero qué feo es venir y tratar de adorar a Dios y uno sentirse culpable. Y uno sentirse que se la está debiendo a Dios. Y uno saber que hay algo en su vida que está fuera de la voluntad de Dios y que uno tiene que reaccionar y responder a eso. Porque el salmista dice, el pecado está siempre delante de mí. No, hombre, es que pereza, ¿verdad? Cuando la vida empieza a girar en torno al pecado. La fuerza del pecado es tan fuerte por sí misma que nuestra vida empieza poco a poco a girar solo alrededor de ello. Y el pecado que yo tenía bajo control, que yo podía dejar cuando yo quisiera, que era algo que, pues que nada más un permisillo que yo me estaba dando para no ser tan religioso, ¿verdad? Que matar la religiosidad en el nombre de Jesús, aleluya. Entonces, con ese permisillo que yo me estaba dando, de repente mi vida empieza a girar cada vez más y más y más y más y más alrededor de solo eso. Mi pecado está siempre delante de mí. Y voy para el trabajo y ahí está mi pecado. Llega el punto donde no puedo trabajar, donde no puedo ni siquiera producir para mi familia. ¿Por qué? Porque el pecado está ahí, está estorbándome. En momentos donde debería ser productivo, hasta en esos momentos se está metiendo. En momentos donde debería acercarme a Dios, yo vengo a la casa del Señor, pero mi pecado está siempre delante de mí. Trato de levantar mis manos, ay, sí es cierto, lo Dios guárdeme, pues me cae un rayo por acá. Y ojalá se meta algún ruido raro, ¿verdad? El micrófono o algo así. Y uno dice, uy, Padre Celestial, ya. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? El pecado está siempre delante de mí, decía. El pecado está siempre delante de mí. Cuando Dios debería ser aquel que es el centro de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestra adoración. Cuando Dios debería ser aquel que cautiva nuestra mente, cuando su palabra debería ser lo que cautiva nuestro corazón, nosotros lo hemos cambiado por el pecado. El pecado está siempre delante de mí. Y la tercera palabra que usa el salmista es
es la palabra jatá, que es la palabra más común para el pecado que se usa en el Antiguo Testamento. Y significa fallar al blanco, ¿verdad? Pifiarla. Y cuando nosotros permitimos el pecado en nuestra vida, eso es lo que empezamos a hacer. Dios trazó un rumbo para nosotros, pero nosotros empezamos a irnos para otro lado. Dios trazó un propósito para nosotros, pero nosotros nos desviamos y nos vamos para otro lugar. Empezamos a fallar al blanco que Dios había puesto para nuestras vidas, al propósito que Dios había trazado para nosotros. Empezamos a desviarnos del camino que Dios había definido para nosotros y empezamos a caminar hacia otro lugar. Empezamos a caminar en otros caminos extraños. Empezamos a andar en otros lugares donde no deberíamos andar. Por eso es que el pecado empieza a robarnos el propósito de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta de que cuando una persona está en pecado, de repente, como el pecado está siempre delante de mí, ya no es eso, ya no es Dios esa persona tan importante, ahora es el pecado. Entonces, no sé si usted se ha dado cuenta que esa gente empieza a vivir fuera del propósito de Dios, que empieza a dejar tiradas las cosas que Dios tenía planeadas para ellos, ¿verdad? Cosas preciosas, cosas increíbles, ¿verdad? Gente con un llamado increíble, con un ministerio increíble, gente con una familia preciosa, gente con unos talentos increíbles, gente que podía alcanzar grandes cosas increíbles que el Señor había puesto en su vida. Pero de repente, como el pecado es una desviación, irme para otro lugar, irme para otro camino que no es el que Dios tiene para mí, es en ese momento que entonces empiezo a dejar a Dios y seamos honestos, uno dice, yo puedo vivir sin Dios. ¿Cuánta gente vive sin Dios? Todo el mundo vive sin Dios. Y de repente, bueno, dejamos a quien se supone que deberíamos amar más, ¿verdad? Pero decimos, todo el mundo vive sin Dios. Pero de repente empezamos a ver que nos empieza a desviar también de personas que amamos. Nos empieza a desviar del propósito de Dios para nuestros hijos. Nos empieza a desviar del propósito de Dios para nuestro matrimonio. Nos empieza a desviar del propósito de Dios para nuestros talentos. Nos empieza a desviar del propósito de Dios para nuestras finanzas. Nos empieza a desviar del propósito de Dios para nuestro ministerio, nuestro llamado. Nos empieza a desviar del propósito de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta, han pasado meses, han pasado tal vez hasta años y decimos, ¿dónde estoy? Solo he estado dando vueltas. ¿Dónde estoy? No he caminado para ningún lado. ¿Dónde estoy? Me he quedado perdido en el camino. Yo debía estar en un lugar hace 3 meses, todo era tan diferente. Hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años, yo iba para tal lugar, todo se veía tan prometedor, todo se veía tan bien. Pero ese pecado que está siempre delante de mí, esa rebelión en contra de Dios, me empezó a desviar. Me empezó a llevar para otro lugar. Y terminé aquí, no sé ni cómo terminé acá. Ese hijo pródigo, entre los cerdos. Terminé aquí, no sé, yo jamás debía estar acá. Yo jamás debí terminar acá. Ese David que acababa de mandar a matar al esposo de esa mujer. ¿Cómo terminé acá? ¿Cómo terminé acá? ¿Cómo terminé acá? ¿Cómo terminé acá? Qué feo es ese momento cuando uno llega a hacerse esa pregunta, ¿cómo fue que terminé acá? Ay, las cosas iban para allá, las cosas estaban bien encaminadas, todo iba tan bien. ¿Cómo fue que terminé en otro lado? Y empezamos a hacer ese inventario y nos damos cuenta, sí, esa rebelión, ese pecado que está siempre delante de mí, dejé que me desviara del camino que Dios tenía para mí, dejé que depravara mi corazón, mi mente, mi vida. Dejé que distorsionara quien yo era, quien se suponía que Dios me había llamado a ser. Por eso el pecado es una fuerza muy fuerte, que ningún ser humano tiene forma de controlarla. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. El pecado es una fuerza tan poderosa que ningún ser humano tiene el poder para dominarla. La única manera en la que el ser humano
tiene alguna oportunidad en contra del pecado, es en la segunda fuerza que nos presenta ese salmo, la principal de todas, la más fuerte y la más grande de todas, la misericordia de Dios para nosotros. Por eso es imposible salir del pecado nosotros solos. Simplemente es demasiado fuerte. Simplemente es demasiado pesado. Simplemente es demasiado grande. Simplemente es demasiado difícil. Es demasiado complicado. Porque no sé si usted se ha dado cuenta que el pecado le complica la vida a la gente. O sea, es más fácil vivir en santidad, ¿verdad? Porque usted sabe que no tiene que andarle. ¿Qué mentira le había dicho a tal para escaparme de tal cosa? Y que no me tiene que chocar. Hoy Dios guarde se encuentren porque les dije dos mentiras diferentes. Y que, ay Dios mío, ¿verdad? Es más complicado vivir en pecado. Vivir en santidad, vivir en integridad facilita la cosa, ¿verdad? Porque usted es quien es. Y le cae mal a alguien, le cae mal a usted, pero es por quien soy, ¿verdad? Por quien Dios me ha hecho. No es porque ando escondiendo cosas, no es porque ando jalándome tortas, no es porque ando. El pecado jamás lo podemos dejar nosotros solos. Por eso empieza diciendo: ten misericordia de mí. En la palabra del Señor encontramos como si pudiéramos definir ciertas fases del convertirse a Dios. La primera de ellas es el reconocer nuestra condición, el entender cómo estamos. Y eso es lo que está pasando en este salmo. El salmista está reconociendo cómo está su vida. El salmista está mirando hacia adentro. Es ese momento del hijo pródigo entre los cerdos que está diciendo: oh, ¿cómo fue que llegué acá? Dice la Biblia que volvió en sí. Es ese momento donde el profeta Natán le dice al rey David: tú eres ese hombre. Y de repente la vida de David, ¡pum!, cae todo se acomoda y dice: ¿cómo fue que terminé acá? ¿Cómo fue que llegué acá? Es ese momento de reconocer: he estado metido en cosas que no tenía que estar metido. He estado viviendo como Dios no quería que yo viviera. Hoy me doy cuenta de lo que ha estado pasando conmigo. Es ese momento donde reconocemos cómo está nuestra vida, donde vemos ese inventario de hasta dónde hemos llegado, de lo que ha producido el pecado en nosotros. Pero después de eso es necesario volverse y someterse a Jesús. Y tercero, dejarse ser transformado por Él. Porque de nuevo nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Así que este salmista empieza diciendo: ten misericordia, oh Dios, ¿verdad? Ese miserere mei Deus. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Aquí el salmista está rompiendo el silencio. Porque las armas más fuertes que el enemigo tiene sobre nuestras vidas es el silencio. El salmista está rompiendo el silencio y está llegando un día delante de la presencia del Señor a decirle: ten misericordia de mí. Ese día él rompió el silencio. Había vivido tanto tiempo en silencio, con sus manos llenas de sangre inocente. Había vivido tanto tiempo en silencio, habiendo abusado de esa mujer y que estaba ahí, quién sabe, en un cuarto ahí en el palacio real esperando a tener ese bebé. Había vivido tanto tiempo en silencio, pero llegó ese día donde él rompió el silencio. Y en esta canción, en este poema, en esta adoración a Dios, él decide: voy a sincerarme con Dios. Porque la adoración es ese lugar donde venimos sinceros delante del Señor a decir: Señor, así es como estoy. Qué vergüenza, qué pena, qué tonto me siento. Señor, sí, qué animal que soy, la verdad. Dios, no sé cómo llegué acá, no sé dónde terminé acá. Porque la adoración es ese lugar que Dios ha provisto, donde nosotros podemos llegar tal y como somos y decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué hago? No sé qué hacer. Señor, aquí estoy, me he embarcado tanto, me he metido en tantos problemas, he dejado que el pecado domine tantas áreas de mi vida. Señor, ¿qué hago? Ten misericordia de mí. Es ese clamor de lo que está diciendo David. Solo Dios puede hacer algo. David no puede hacer nada. Nadie más puede ayudarle. El profeta ya le marcó su pecado, pero eso es todo lo que el profeta puede hacer. Se necesita alguien más grande, se necesita alguien más fuerte, se necesita alguien mayor.
Y el salmista entonces dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo estoy, abro mi corazón, me abro de par en par. Ten misericordia de mí. Qué liberador es cuando rompemos el silencio. Qué liberador es ese momento donde nos sinceramos delante de Dios y decimos: Señor, mírame. Mira cómo soy. Mira lo que he estado pasando, lo que he estado viviendo, Señor. Ten misericordia de mí. Dice: conforme a tu gran amor. Este es el ancla que les he estado recetando desde el primer día que empezamos ese estudio. Conforme a tu gran amor, el Gesed de Dios. El pacto de fidelidad y amor inagotable de Dios. Lo que no cambia. Esa ancla que nos sostiene. Pasamos por un lamento, pero nos sostiene. Pasamos por el valle de sombra de muerte, pero nos sostiene. Pasamos por momentos de pecado donde nosotros hemos cambiado. Pero la Biblia enseña, el salmista está reconociendo: Dios no ha cambiado. Yo me moví, yo me fui, yo me solté del Señor, pero hoy me vuelvo a agarrar de esa ancla de Dios. Conforme a tu gran amor, a tu misericordia, tu fidelidad inagotable. Dios, tú no has cambiado. Yo sí cambié. Yo dejé que el pecado me depravara. Yo dejé que el pecado me pervirtiera. Yo dejé que el pecado me desfigurara de la imagen que tú creaste en mí, Señor. Pero hoy me agarro a esa ancla. Señor, ten misericordia de mí. Nosotros nos dejamos cambiar por el pecado. Dios nunca cambia. Él es el mismo. Y es esa fidelidad, esa confianza en el Señor que está reclamando aquí el salmista. Y le dice: conforme a tu inmensa bondad. Conforme a tu inmensa bondad. Esa es una palabra muy interesante, la palabra rajá. Y es vacilona porque cuando aparece en singular significa vientre. Pero cuando aparece en plural significa compasión. Entonces lo que se dice es que es el tipo de compasión que tiene una mamá por el bebé en su vientre. Entonces le está diciendo: ten conforme a tu inmensa bondad. Como ese amor de una mamá por el bebé en el vientre, Dios. Como ese amor de una mamá, porque lo natural, a pesar de las cosas que podamos ver hoy en día, lo natural es que una mamá ame tanto a su bebé que lo defienda de todo lo que pueda venir y lo que pueda pasar. Así que por eso es que el salmista está apelando a eso. Ten compasión de mí como una mamá que lleva un bebé en su vientre. Ten compasión de mí, recibe, ten misericordia de mí como una mamá que cuida a su bebé dentro de su pancita. Señor, ten compasión de mí, te necesito. Estoy vulnerable, es lo que está diciendo. Estoy vulnerable, yo por mí mismo no me puedo defender. El enemigo puede agarrar y bailarme, pero Señor, tú tienes compasión de mí. Y dice los versículos del versículo 7, vamos a leer: purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en esos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Dice el versículo 10: crea en mí, oh Dios, ese corazón limpio. ¿Cuántas veces nuestra oración es que Dios cambie la situación que nos rodea? Pero aquí el Salmo nos está enseñando que hay momentos donde nuestra oración tiene que ser: Señor, cámbiame a mí. ¿Cuántas veces oramos pidiéndole a Dios: Señor, mis enemigos, ¿verdad? Como aprendíamos la vez pasada. Señor, lo que me han hecho otros. Señor, el mal que me ha hecho otros. Pero ahora el salmista está reconociendo que hay un mal aquí adentro. Y el salmista está diciendo: no necesito que cambies a otros. Hoy me doy cuenta que necesito que me cambies a mí. Hoy me doy cuenta que no necesito que cambies la circunstancia. No necesito que cambies las decisiones de reyes. No necesito que cambies las decisiones de generales. No necesito que cambies las decisiones de otros. Señor, necesito urgentemente que cambies mi corazón.
Aquí está el problema. Porque un verdadero arrepentimiento reconoce que el problema está aquí, no afuera. Mientras se le esté echando la culpa a lo que pasa afuera, eso no es arrepentimiento. Ay, pastor, pero es que usted no sabe la minifalda que andaba esa hermana. Ay, pastor, pero es que usted no sabe pues, lo fácil que pusieron esa plata. Ay, pastor, pero es que usted no sabe. El problema no es el mundo está como está y va a seguir estando peor. El problema es este corazón. El arrepentimiento es ese lugar donde botamos las excusas. Decimos, Dios, este es el problema, necesito que hagas algo. Señor, no tengo más excusas, no puedo echarle la culpa a fulanito, a sutanito, no puedo echarle la culpa a otros. Es cierto, tal vez me deje influenciar, tal vez me deje cuentear, pero al fin y al cabo, Señor, este es el problema. Crea en mí, oh Dios, un corazón. Es increíble porque la palabra que se usa para crear ahí es la misma palabra que se usa en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra se reserva solamente para acciones que Dios hace. Solo Dios crea de esa manera. Esa palabra se reserva exclusivamente para la creación que solo Dios hace, para lo que solo Dios puede hacer. Y Él está diciendo, Señor, crea en mí, oh Dios. Señor, solo tu mano es capaz de transformar mi corazón. Solo tu mano es capaz de cambiar mi vida. Solo tu mano es capaz de hacer algo conmigo. Solo tu mano es capaz de venir y transformar mi corazón, de venir y hacerme distinto y hacerme diferente. Y aún la palabra que se escoge para corazón igual es muy interesante, porque hay una palabra para corazón que tiene que ver con sentimientos. Y nosotros la traducimos corazón, pero en realidad lo que quiere decir es riñones o entrañas. Para los occidentales, ¿verdad? Se les traduce como corazón, porque es la idea que ellos tienen de sentimientos, que tenemos de sentimientos. Pero hay otra palabra que se usa para corazón en el hebreo también, en el Antiguo Testamento, y es la que se usa aquí, que es la palabra leb, que lo que tiene que ver es con la razón, con el intelecto. Entonces el salmista no está orando, crea en mí nuevos sentimientos más lindos hacia ti, que pueda llorar en tu presencia, aleluya. Crea en mí, Señor, hazme más buena gente. Está diciendo el corazón que está pidiendo que sea creado. Señor, crea en mí un nuevo intelecto. Crea en mí nuevas decisiones. Crea en mí una nueva forma de razonar cómo es el mundo y cómo debería yo responder al mundo. Me suena como a transformar el espíritu de nuestra mente, tal vez. No a someternos a este mundo, sino siendo transformados en el espíritu de nuestra mente. Crea en mí un nuevo razonamiento, crea en mí un nuevo intelecto, crea en mí nuevas ideas, crea en mí nuevas formas de pensar, porque cuando pecamos, pensamos como pecadores. Y nuestros pensamientos nos guían hacia el pecado. Por eso Él dice, necesito, Señor, que transformes mis pensamientos, mi forma de razonar, mi forma de tomar decisiones, Señor. Transfórmala, Señor, necesito que hagas un milagro. Esto, por supuesto, no es que Dios tiene la culpa de las decisiones que tomemos o que no tomemos. Lo que Él está reconociendo es que es tan profundo lo que Él necesita, que solo la mano creadora de Dios es capaz de hacer ese milagro en su vida. Y el testimonio que tenemos una y otra vez en la palabra del Señor es que sí es posible. No es solamente una oración llena de culpa. Porque cuando nosotros vemos la palabra del Señor, cuando vemos este salmo, el objetivo de Dios no es hacernos sentir culpables. Y hay un punto donde nos sentimos culpables, pero el objetivo de Dios no es hacernos sentir culpables, no es hacernos sentir, ay sí, soy tan cochino, soy tan malo, ¿verdad? Por mi cochina culpa, ¿verdad? Ay sí, Señor, ya, soy tan malo, te he fallado tanto. El objetivo de Dios no es que lo adoren con sus culpas. Eso no es el objetivo.
El objetivo de Dios es santificarnos para un propósito. Porque de hecho, del versículo siguiente, el versículo 13, ahí vemos el escándalo de la gracia. El pecador se convierte en maestro. Señor, transforma mi corazón, cambia mi mente, mi razonamiento, y entonces enseñaré a los transgresores. Entonces los pecadores se volverán a ti. De pecador, alguien con un propósito de sacar a otros de su pecado también. El propósito del Señor no es hacernos sentir culpables, cochinos, buenos para nada. El propósito de Dios siempre va a ser guiarnos conforme a su voluntad a algo mejor. Encaminarnos de nuevo a ese lugar del cual nos desvió nuestro pecado, pero de repente nos volvemos a alinear con un propósito que Dios tenía para nosotros. Enseñarle a otros, que otros puedan salir de su pecado, porque dicen, uy, si ese que era tan cochino pudo salir de ahí, yo de fijo puedo. Si ese que se comportaba, que tenía esa boca tan cochina, pudo cambiar, yo también voy a poder. Si ese que era siempre pasaba con esos problemas, pudo honrar todas sus deudas y pagar toda la plata que le habían robado a otros, yo también voy a poder salir, yo también voy a poder cambiar. Porque la transformación en nuestras vidas es testimonio para otros que conozcan del Señor, del poder del Señor. Dios no está buscando que te sientas culpable. Dios está buscando rescatarte para hacerte útil de nuevo para su reino y su presencia, para su voluntad, cumplir su voluntad sobre tu vida. Voy a pedir al ministerio de alabanza que pueda pasar aquí adelante. Este salmo entonces no se trata del gran poder que tiene el pecado sobre la vida de alguien. Es un testimonio del gran poder que tiene la misericordia de Dios sobre aquel que la deja actuar sobre su vida. La misericordia de Dios es tan increíble, es tan grande, es tan poderosa. El amor de Dios es tan fuerte, tan salvaje, tan potente, conforme a tu gran amor, a tu gran misericordia, conforme a ese amor inagotable, a esa fidelidad que nada ni nadie la puede cambiar. Señor, ten misericordia de mí. Eso es lo que necesito, Señor. Eso es lo que necesito, tu misericordia. Eso es lo que necesito, es ese amor, Señor, que no me lo puedo ganar, yo no me lo puedo merecer, yo no podría hacer nada, Señor, pero a eso estoy apelando en medio del punto más bajo o más vergonzoso de mi vida. Eso es a lo que estoy clamando, Señor, en esta noche. Señor, conforme a tu misericordia, Señor, ya he visto, he hecho inventario de lo que el pecado ha hecho en mi vida. Ya he reconocido el poder que ha tenido el pecado sobre mí. He visto la malformación que ha causado el pecado sobre mi alma, sobre mi espíritu, sobre mi mente, sobre mis relaciones, sobre mi relación contigo, Señor. Pero Dios, hoy me atrevo a creer que hay algo más fuerte que mi pecado, porque hoy lo abandono, hoy lo dejo. Hoy me atrevo a creer que tu misericordia, tu amor, tu gracia, tu poder es más fuerte. Hoy me atrevo a creer que el amor es más fuerte que el pecado. Hoy me atrevo a creer que la misericordia, la gracia, la fidelidad de Dios es más fuerte que mi rebelión contra Dios. Hoy me atrevo a creer, Señor, que así como hiciste el milagro tan grande de crear el mundo, puedes hacer el milagro tan grande de crear en mí un nuevo corazón, una nueva forma de pensar, de razonar, una nueva forma de vivir, una nueva forma de decidir, una nueva forma de actuar. No me atrevo a creer, Señor, que hay un amor tan poderoso y tan grande que puede transformar mi vida radicalmente. Esta adoración, esta canción que está componiendo el salmista, de eso se trata. Hay un amor tan grande y tan poderoso que el pecado no puede encontrar ella.
Hay un amor tan grande y tan poderoso que no importa lo depravado que te haya vuelto el pecado, no importa lo mucho que haya querido deformar tu vida ese pecado, Dios puede crear algo nuevo. Dios puede restaurar. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Crea en mí, oh Dios. Contra ti, solo contra ti he pecado. Me he rebelado en contra tuyo. No solo le mentí a esa persona, me rebelé a ti, Señor. No solo tomé algo de alguien más, me he rebelado en contra del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y no puedo echarle la culpa a cosas afuera. No puedo culpar a lo que esté sucediendo alrededor. Señor, tengo que reconocer que el problema es lo que está aquí adentro. Y hoy, con toda humildad de corazón, vengo, Señor, delante de ti a decirte que me arrepiento y que estoy desesperado por misericordia. Estoy desesperado por tu amor, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor, porque ya no puedo ni disfrutar venir a congregarme. Ya no puedo ni disfrutar los momentos que antes me llenaban tanto. Ya no los disfruto porque me siento tan culpable. Mi pecado está siempre delante de mí. No puedo disfrutar a mis hijos o a mi esposo o a mi esposa porque mi pecado está siempre delante de mí. No puedo disfrutar del trabajo que tengo porque mi pecado está siempre delante de mí. Es más, ni siquiera puedo encontrar trabajo, pero no ha sido por ninguna situación de nadie más. Ha sido porque mi pecado ha estado siempre delante de mí. He estado invirtiendo mi tiempo, en mis fuerzas en otras cosas que no debía haber hecho. Mi pecado está siempre delante de mí y estoy tan harto de ello. ¿Habrá algo más poderoso que esto? ¿Habrá algo más fuerte que esto? ¿Habrá alguien más grande que esto? ¿Habrá alguien más fuerte? Señor, hoy con sinceridad de corazón venimos, Señor, presentando nuestras vidas delante tuyo, sabiendo que este salmo nos enseña que en el momento de nuestro peor pecado, igual somos bienvenidos delante de tu presencia si queremos volvernos a ti. Que en el momento de nuestra más profunda vergüenza, aún somos bienvenidos delante de tu presencia. Aún podemos venir delante de ti. Aún hay un espacio en tu casa para un pecador. Y en nuestro pecado venimos delante de ti, Señor. En nuestro pecado venimos en un momento de adoración, como lo hizo este salmista ese día, a decir: tiene que haber algo más fuerte, tiene que haber alguien más grande, tiene que haber algo más poderoso. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo. La dignidad que el enemigo te quiso robar, hoy Dios se la quiere devolver.